Pero bueno, van a tener la suerte de escuchar a Domenico Cosenza, que es psicoanalista de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Italia y miembro de la MP, también el nuevo miembro del renovado Consejo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. La presencia de Domenico para la Universidad de Belgrano, aquí contamos con la presencia de María Teresa Reyes, que es directora de la carrera de Psicología. Bueno, es un evento, digamos, muy especial, con estas contrariedades, pero bueno, es una muy buena ocasión para que puedan escuchar a Domenico. El título de la conferencia es el mismo que el de este libro que recién apareció en Italia, que es El inconsciente después de Lacan, del cual hemos tenido un anticipo, y hay dos artículos de este libro de Carlo Viganò y Antonio Di Ciaccia que han sido publicados en la revista digital Consecuencias. O sea, este evento lo hemos también auspiciado desde la revista Consecuencias y desde el Departamento de Psicoanálisis y Filosofía del ICMA. Bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Domenico. Muchísimas gracias y buenos días. Agradezco mucho la invitación, mi amigo y colega Mario Goldenberg, que me ha hecho el honor de estar aquí con vosotros. Esto me da la ocasión de dar una conferencia sobre un tema alrededor de lo cual estoy trabajando con mis colegas italianos y los colegas del campo freudiano en general, que nos está empeñando mucho, es decir, el tema del inconsciente después de Lacan. Este es el título de un congreso que hemos hecho hace 2 años en Italia, en una localidad del norte del lago de Garda, donde en 3 días se han juntado psicoanalistas lacanianos, filósofos, críticos literarios, para desarrollar un trabajo común alrededor de este tema. Y ha sido un congreso que ha sido preparado en algunos años de trabajo preparatorio. Y entonces, ante todo, me gustaría hablar de lo que emerge de este trabajo, en el interior de este trabajo. Y veo una tentativa de cruzar 2 niveles de mi investigación en esta conferencia. Es decir, por un lado, este nivel, es decir, una reflexión alrededor del estatuto del inconsciente contemporáneo, ¿no? Y del inconsciente a partir de las consecuencias de la última enseñanza de Lacan, sobre todo, con otra línea de investigación que ha encontrado en estos días su materialización en otra publicación que yo esperaba de poder tener conmigo aquí en Buenos Aires, pero no ha sido posible a causa de un problema tipográfico. Es decir, es un número de una revista de psicoanálisis, la más importante que está en Italia, en el campo freudiano, es decir, La Psicoanálisis, número 50, que compilé y que está enteramente dedicado al tema la anoréxica y el inconsciente. Entonces intentaré dar una conferencia que cruza estos 2 vertientes, pero alrededor de un punto unitario que es precisamente el estatuto del inconsciente contemporáneo. Entonces intentaré desarrollar este tema a partir del vertiente de la relación, de la enseñanza de Lacan con el campo del pensamiento contemporáneo, y del otro lado intentando ver cuáles son las consecuencias del inconsciente en la clínica contemporánea, es decir, en las nuevas manifestaciones sintomáticas más difundidas en el mundo contemporáneo, y tomaré la anorexia como un punto de investigación fundamental en este sentido.
Bueno, yo creo que la manera mejor para introducir mi conferencia es a partir de una afirmación que encontramos en el texto El inconsciente después de Lacan, una afirmación de un colega eminente de Italia que se llama Antonio Di Ciaccia, ¿no? Y que escribe respecto a este tema que después de Lacan no podemos hablar del inconsciente como se hacía antes. Entonces es muy importante partir de esta afirmación, ¿no? Que la elaboración de Lacan alrededor de los estatutos del inconsciente introduce un corte fundamental en la manera de hablar y de pensar la dimensión del inconsciente. Es importante para nosotros ir a mesurar la portada de esta afirmación, ¿no? Y todo el libro, todo el debate que se ha producido entre los psicoanalistas y los filósofos italianos en este congreso rodea alrededor de este punto, ¿no? Es decir, donde podemos ir a reconocer estos puntos de discontinuidad fundamentales. Y mi conferencia intentará aclarecer esta cuestión. Todos sabemos, los que hemos leído a Lacan, que la enseñanza de Lacan como misma se presenta como un corte, ¿no? Como un corte respecto a una lectura desviada de la enseñanza de Freud, y que toda la enseñanza de Lacan se presenta, sobre todo el primer tiempo importante de la enseñanza de Lacan, de los años 50, del comienzo de los años 60, como una tentativa de reintroducir la dimensión tajante del descubrimiento freudiano contra todas las tentativas de reconducir el psicoanálisis en una deriva que no encuentra su centro en la dimensión, en la brújula del inconsciente. Esto es muy importante. Para Lacan, el inconsciente tiene que funcionar como brújula fundamental para orientar la práctica del psicoanálisis. Cuando el inconsciente no funciona más como brújula, estamos en una condición crítica, ¿no? Sabemos todos que en la época de la enseñanza clásica de Lacan, de los años 50, el problema fundamental para Lacan había sido el deslizamiento del psicoanálisis, sobre todo en Estados Unidos, respecto a la centralidad de la noción del inconsciente, ¿no? Y la tentativa de reconducir el psicoanálisis en el interior de un marco fundado sobre una centralidad de la acción adaptadora del yo al medio social, ambiental. En esta época, toda la acción de Lacan había sido reconducir la práctica del psicoanálisis a sus fundamentos inconscientes. Y en la época clásica, todos sabemos que la vía que Lacan encontró para hacer esta operación había sido una vía que pasó a través del encuentro entre el psicoanálisis y la lingüística estructural, ¿no? Es decir, que el Lacan clásico, como todos sabemos, ha hecho la operación de leer a Freud a partir de la enseñanza de los instrumentos lingüísticos de Saussure y de Jacobson, de la lingüística estructural. Y esto permitió a Lacan de reubicar la práctica y la teoría del psicoanálisis a partir de su fundamento en el inconsciente y en la emergencia de sus formaciones fundamentales. No es casual que la primera enseñanza de Lacan, clásica, ponga una gran importancia alrededor de la investigación sobre las formaciones del inconsciente, ¿no? Sobre el trabajo fundador de Freud en la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, el chiste, ¿no? Las obras fundadoras de Freud, que Lacan retoma en su periodo clásico, ¿no? Para poner en claro que en la dimensión de la práctica psicoanalítica, ¿no? El inconsciente como estructura del lenguaje tiene que ser el punto de orientación fundamental de la escucha del analista.
más allá de cualquier intento adaptador, normalizador que está en el interior de la versión ego psychology del psicoanálisis de aquella época. Pero es muy importante ir a ver que este primer corte que Lacan ha dado en la enseñanza del psicoanálisis no ha sido el corte definitivo, ha sido un primer corte fundamental que ha permitido a Lacan de obtener algunas consecuencias muy importantes, ¿no? Ante todo ha permitido de obtener la consecuencia de poner en cuestión el efecto de biologización del psicoanálisis que estaba en marcha en aquellos años, sobre todo en la ego psychology, ¿no? Porque poner en el centro el inconsciente como estructura del lenguaje, ¿no? Poner en claro que lo esencial del inconsciente freudiano es algo que pasa a través del fenómeno de la palabra, ¿no? De la palabra y del silencio, que es algo que se juega en esta dimensión, permite aclarecer algunas distinciones fundamentales que de otra manera no serían tan claras en la orientación del psicoanalista. Es decir, por ejemplo, la distinción capital entre la dimensión de la necesidad y la dimensión del deseo, ¿no? Si no partimos del fundamento del inconsciente como estructurado como lenguaje, la distinción entre el plano de la necesidad y el plano del deseo no se podría articular. Así como no sería tan claro en un nivel más general, es decir, en el nivel de los registros, la distinción entre el plano imaginario y el plano simbólico no sería clara, no tendremos los instrumentos fundamentales para poderla aclarar. El recorrido a los instrumentos de la lingüística para Lacan es fundamental en esta operación de aclarecimiento, porque, por ejemplo, nos permite ubicar la dimensión del imaginario como efectos que se juegan en el nivel del sentido, ¿no? Que pero pueden ser entendidas verdaderamente a partir de la estructura significante que permite la producción del efecto del sentido, ¿no? Sin este apuerto original de Lacan a partir de los instrumentos de la lingüística estructural, no se podría distinguir estos planes, ¿no? Entonces el primer Lacan introduce este primer corte. Pero la cosa más fundamental para nosotros rodean alrededor de los otros cortes que Lacan ha tenido que producir respecto a la dimensión del inconsciente. Porque también lo que Lacan ha esclarecido de manera muy fuerte con el tiempo, sobre todo a partir de los años 60, es que si es verdad que el inconsciente está estructurado como lenguaje, no todo el inconsciente se puede reconducir a este principio. Podemos decir algo más radical. Lacan no dice. Es decir, lo que dice Lacan es que lo esencial, lo más nodal del inconsciente no lo podemos reconducir a una estructura de lenguaje. Esto va a cambiar toda nuestra cuestión, toda nuestra orientación, porque esto quiere decir, ¿no?, que el objeto fundamental, el nudo del inconsciente, el punto más crucial del inconsciente, es algo que mantiene un rasgo de heterogeneidad respecto a la dimensión de lo simbólico, respecto a la dimensión del significado. Es claro que esto complica mucho las cosas, porque si el inconsciente fuera completamente reconducible a la estructura del lenguaje, ¿no?, la análisis se reconduciría integralmente, como decía Lacan en algunos puntos de función y campo de la palabra y del lenguaje, a un análisis del lenguaje. Sería una operación que se podría producir integralmente entre el registro del imaginario y el registro del simbólico. Sería una operación que se produciría sustancialmente en la relación entre estos dos registros. Es decir, las producciones sintomáticas se presentarían como efectos de imaginarización de lo simbólico, y el trabajo del analista sería un efecto de simbolización de esta imaginarización. Sería esta operación de traducción